Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, susurren tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual lengua antiguo, diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no.
Quisiera saludarlos en este momento a todos nuestros amigos que nos acompañan por esta transmisión, pero también a todos los hermanos que se conectan de Distrito Libertad aquí en la ciudad de Bucaramanga. Les agradecemos al Señor porque nos ha permitido una vez más reunirnos a través de esta aplicación, las diferentes aplicaciones que ustedes utilizan allá en sus hogares. Quisiera invitarles a que inclinemos el rostro antes de abrir la palabra y deleitarnos con las enseñanzas que se encuentran allí. Oremos. Eterno y maravilloso Dios, gracias te damos por el día que pasó, por tu compañía, por tu protección y sobre todo, Señor, porque nuestra fe sigue viva, pensando que tú pronto volverás y que habitaremos las mansiones celestiales. Queremos encomendar a todos los hermanos que se encuentran en vicisitudes a esta hora. Atiéndela, Señor, tú que eres el Dios de dioses, el verdadero Dios y el que tiene la solución perfecta para cada una de las cosas que nos acontecen. Perdónanos, Señor, sabemos que fallamos y en este momento que abrimos tu palabra, permite, Dios, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe para que el conocimiento que sea iluminado a través de la Santa Biblia pueda ser atesorado por nosotros y podamos cumplir la misión de llevar este mensaje a quienes todavía no lo conocen. Gracias, maravilloso Dios, oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos y amigos, vamos a basar la predicación en la noche de hoy y en el libro de Santiago. Por eso vamos a abrir la Santa Escritura en el libro de Santiago y vamos a leer del capítulo 4, los versículos 11 y 12. Libro de Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12. Voy a remitir a leer de la versión de Andrews. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En muchas ocasiones nosotros leemos este pasaje y aunque aparentemente está claro de que nosotros no debemos juzgar a los demás, hay información que está aquí que a veces nosotros dejamos que pase, que es importante para poder aplicar esto a nuestra vida en realidad, ¿sí? Porque aunque nosotros lo conocemos, nos cuesta entender cómo es que se aplica a nuestro quehacer diario. Aunque está claro que dice que yo, si soy conocedor de la ley, no debería murmurar contra mi hermano, no debería hablar contra mi hermano, no debería decir un poco de cosas, porque en ese momento dejo de ser cumplidor de la ley a ser juez, y el único que es juez Dios. Y por eso nos hacen la pregunta: ¿quién eres para que juzgues a otro? En otras palabras, la pregunta nos está diciendo es: ¿cómo me atrevo a juzgar a alguien si yo no soy el que doy la ley y si yo no conozco la ley? Y tal vez esa es la parte más importante de este versículo, de estos dos versículos. ¿Cómo es que yo vengo a juzgar sin conocer lo que está ahí? Para eso quisiera colocar un ejemplo de algo que me sucedió en la vida y que tiene mucha relación con esto. Cuando nosotros desconocemos mucha de la información, simplemente actuamos y emitimos un juicio sin tener en cuenta las cosas que son realidad. Dice ahí mismo en Santiago capítulo 2, versículo 8, dice, para tener cuidado, para saber si yo no soy de esos que juzgo, dice de la siguiente manera, Santiago capítulo 2, versículo 8, si en verdad es cumplir la ley suprema, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y ese es tal vez el primer principio. Yo no juzgo cuando estoy amando. Y hay que entender la diferencia entre juzgar y hacer una corrección o hacer una amonestación. Cuando hago la corrección o hago la amonestación, lo que estoy haciendo es que me pongo en los pies del otro, tal como dice ahí, yo amo a mi hermano, me pongo en los pies del otro, vivo esa experiencia y la comparo con lo que ha sucedido en mi vida. Y si yo tengo información, porque he vivido algo similar a lo que él vivió, o
efectivamente me ha pasado lo mismo que a él le pasó, puedo decir, hermano, mire, hay que tener cuidado con esto, porque a mí me sucedió aquí, me sucedió allí, y esto fue lo que hice, pero siempre basado en lo que dice la Santa Palabra, siempre confiando en oración, hablando con el Dios de dioses y Rey de reyes, nuestro Señor y único Creador. Y esa es la diferencia. En cambio, cuando juzgo, entonces no tengo toda la información. Des en cuenta de algo. Cuando hago la amonestación, yo hablo de mi experiencia, pero cuando juzgo, hablo de algo que sé que está, pero que no la he vivido. Y en esa manera, entonces simplemente enuncio el juicio, pero no doy salida ni soluciones. Por eso el Señor dice aquí en su palabra, ¿y quién eres tú para juzgar? Y por eso ahí Santiago en el capítulo 2 dice, bueno, si tú eres cumplidor de la ley, amarás a tu prójimo, a tu hermano como a ti mismo. En otras palabras, si yo erro, en amor espero que mi hermano no erre, y para eso yo enseño lo que he vivido, le transmito al otro lo que he vivido, para que la experiencia sea fructífera tanto para él como para mí. Les decía que quisiera utilizar una experiencia, y todos conocemos los zancudos, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de los zancudos, la mayoría de una vez recuerdan, el zancudo son hematófagos, que quiere decir que son seres que consumen sangre, en este caso, sangre de los mamíferos, independientemente que sean humanos, sean otro tipo de mamíferos. Los zancudos se alimentan de esa sangre, y eso es lo que piensa en general la población, en general, que hay una realidad. Entonces nosotros muchas veces decimos el zancudo, y ojalá que los fumigáramos, ojalá que los acabáramos, etcétera, etcétera. A veces tú estás en casa y de repente te llegaban y te picaron, y que este zancudero, ¿cómo lo eliminamos? Utilicemos algún tipo de insecticida, o utilicemos un abanico, un ventilador, bueno, un aire acondicionado, etcétera, etcétera. Algún sistema que genere flujo continuo de aire para que se lo lleve y no nos piquen. Pero entonces, recordando un poco lo que quería aquí con los zancudos, cuando yo estaba pequeño, estaba viendo precisamente la metamorfosis, y dentro de la metamorfosis vi pues el ciclo de los zancudos. Yo hablaba con gente que ya había pasado el colegio, ya estaba en la universidad. Yo les decía, oye, nosotros deberíamos controlar, para controlar los zancudos, lo mejor es evitar que se acumule el agua. Bueno, en ese tiempo no era tan conocido eso, ya tengo mis años. Y entonces una persona me dijo, pero ¿cómo si los zancudos no nacen en el agua? Ellos nacen desde la basura. Y yo dije, no, es imposible. Ellos nacen del agua. Su proceso de metamorfosis, la primera parte, el huevo que se coloca en el agua, después se convierte en larva, y para hacer zancudo se hace la metamorfosis y se genera el zancudo, que es el que finalmente usted conoce, que es el hematófago. Y entonces esta persona me decían que no. Ahí llegó un familiar, mi abuelita, y decía, no, si ellos nacen en el agua, inclusive. Entonces otra persona llegó y dijo, no, pero si nacen en el agua tienen que ser en el agua sucia, porque ¿cómo van a nacer en agua limpia? Entonces mi abuelita les decía, no, ellos nacen en el agua limpia. Es más, si quiere, nosotros en los depósitos que teníamos para almacenar el agua, ella decía, si no se tapan, ahí seguro hay criadero de zancudos. Y esto es interesante, porque aquí lo que estoy diciendo es que mi nona estaba haciendo la amonestación frente a algo que estaba errado, pero ella estaba hablando de lo que ella conocía, de lo que ella vivía y de lo que ella podía comprobar. Y efectivamente yo les decía, vamos y miramos los depósitos de agua, nos vamos a dar cuenta que ahí nacen los zancudos. Y el agua no está sucia, el agua es limpia, el agua es para consumo. Solo que si no se tienen los cuidados pertinentes, pues obviamente el zancudo llega y nace ahí. Pero mucho tiempo después, muchos años después, ya inclusive hablando con un grupo de investigación allí en la universidad que estudiaba enfermedades tropicales, y tenía pues un mosquitero, y se estaba pues analizando algunos productos de origen natural, pues precisamente para controlar ese crecimiento de los vectores. En este caso estaban trabajando con cules, con Aedes aegypti y Anopheles.
estaban trabajando con los tres. Entonces mirando por qué, bueno, Cules no tiene tanto problema, pero tanto el uno como los otros, el Hades, que sí es transmisión el vector de transmisión de chikungunya y otras enfermedades. Y lo mismo el Hades, que también transfiere otro tipo de enfermedades. Bueno, ahorita se me escapan los nombres, pero los pueden consultar. De eso hay bastante información. Entonces, hablando con ellos, venía la pregunta. Bueno, ¿todos los zancudos son hematófagos? Y la respuesta era no. Me decían ellos no, solo las hembras son hematófagas. Y entonces, pues, con eso nos quedamos. Y es una información general que se tiene hoy en día. Sí, las hembras son las que son hematófagas. Pero me surgía la siguiente pregunta. Bueno, si son las hembras las que se alimentan de sangre, ¿los machos de qué viven? ¿De qué viven? Y entonces, en esa experiencia de que usted está en su casa y le pica el zancudo y tiene que cuidarse porque le transmite la enfermedad, tú dirías, pues acabemos con las hembras. Sí, está bien, acabemos con las hembras. Pero entonces, si se acaba con las hembras, se acabaría con toda la especie. Y si se acaba con toda la especie, entonces me surgía la siguiente pregunta. Y entonces, si se acaba esa especie, ¿a quién afecta y cómo lo afecta? Porque ustedes dirán, pues ya no hay zancudos, me libro de que me piquen. Pero ellos están ahí por alguna razón. Cuando nosotros no conocemos lo que queremos corregir, terminamos juzgando. Pero cuando usted se esfuerza en investigar, en conocer, usted puede hacer la corrección porque usted tiene la información que puede transmitir a otro para que no cometa el mismo error. La respuesta aquí a propósito del ejemplo que les estaba hablando de los zancudos es la siguiente. Las hembras sí consumen sangre, pero son para que por medio de las proteínas que absorben en la sangre poder generar los huevos. Por eso es que solo las hembras consumen la sangre. Pero los machos y la mayoría de las hembras, cuando no consiguen ser hematófagas, lo que realmente hacen ellos es chupar el néctar de las flores. Y aquí es donde viene lo más interesante, que es una información que a veces no tenemos en cuenta y lo dejamos pasar. Todos los zancudos son polinizadores. Y existen tantos zancudos porque cada uno de ellos cumple una función importante. Si no existieran ellos, la mayoría de plantas no podrían tener sus frutos. Y esto es interesante. Cuando tú lo miras de esta manera, dices, wow. Entonces, no puedo decir que el zancudo es malo, porque él realmente está cumpliendo una función que es importante para todo el ecosistema, y entre ellos me incluyo yo. El zancudo poliniza, y esto es increíble. Muchas veces nosotros, como obviamos esta información, pues simplemente decimos, no, pues fumiguemos, acabemos con los zancudos. Pero no nos damos cuenta que si ellos faltaran, todo ese proceso ecológico que se da, se rompe, se quiebra. Es necesario que el zancudo exista. ¿Ya que voy con esto? Que tal vez esta información tú no la conocías. Que tal vez esta información será nueva. Y digo, uy, pero hermano, ¿de qué nos está hablando? Increíble. Un zancudo me poliniza las plantas para que ellas den su fruto y de esa manera se continúe el ciclo de la vida. Sí. Y al igual que en este ejemplo, como nosotros desconocemos muchas de las cosas que pasan, enunciamos un criterio, decimos algo y eso es juzgar. Y el Señor dice, oye, tenga cuidado, usted no juzgue, porque cuando usted juzga deja de ser hacedor de la ley, o sea, cumplidor de la ley, y ahora se convierte en juez. Pero tanto para ser hacedor de la ley como cumplidor de la ley y juez, usted debe conocer la ley. Si usted no la conoce, hermano, usted no puede hacer ninguna de las dos cosas. El zancudo está ahí, el zancudo vive, sí, el zancudo nos pica, etcétera, etcétera. Pero ellos cumplen una función y una tarea importante, que es polinizar. Estaba ya entonces hablando con ese grupo de investigación y bueno, yo les decía, bueno, y cuando no los alimentan, ¿cómo los alimentan ellos? Bueno, en algunos lugares utilizan ratoncitos, los dejan ahí pues para que ellos se alimenten. Pero como allí se estaba estudiando era precisamente pues la transmisión de
de enfermedades para los humanos. Entonces lo que se hace es que usted mete el brazo y deja que los zancudos le piquen. Y así lo hace más o menos 3, 4 veces a la semana. A veces una vez a la semana, no es necesario más. Y las larvitas, las demás larvitas, las deja que ellas crezcan en agua con azúcar. ¿Por qué? Porque ellos, al ser polinizadores, ellos se alimentan del néctar. Por eso es que son polinizadores. Ellos entran en la flor, se alimentan del néctar, se llenan del polen y van a otra flor, y por eso es que polinizan. Entonces, mis hermanos, cuando yo veía que ellos metían y decían, pero ¿para qué hacen eso? Dijo, porque es que nosotros conocemos la importancia de estos zancudos. ¿Y no les da miedo que se enfermen? Yo no, porque ellos solo se alimentan de mi sangre. Entonces, efectivamente, si va a haber una transmisión de enfermedad, es imposible, porque solo una persona alimentaba a un grupo de zancudos. Cuando nosotros entendemos cómo funcionan las cosas y vivimos la experiencia, podemos hacer la corrección. Entonces, yo al verlos a ellos dije, no, pues yo voy a meter el brazo a ver qué es, sentir que me piquen 200, 300 zancudos a la vez debe ser interesante. Y ellos me dijeron, no se puede. Y yo les pregunté, claro. Y ellos me dijeron, claro, no se puede. ¿Y por qué? Porque ellos se han alimentado de la sangre de esta persona, Milena se llamaba ella. Si usted mete su brazo, las enfermedades que tiene Milena, lo más probable es que se le transfieran a usted. Yo le dije, tiene razón. Ellos me hicieron una corrección a partir de lo que ellos conocían y habían experimentado. Ellos sabían que si yo introducía mi brazo ahí, porque lo iba a introducir yo, no había pensado en eso, lo iba a introducir, me hubiera podido enfermar. ¿Por qué? Porque esos zancuditos ya se habían alimentado con la sangre de esta compañera que se llama Milena. ¿Y a qué voy con este ejemplo? Es que si yo quiero, en el amor que le tengo a mi hermano, hacer una corrección y no entrar a juzgar, como dice la palabra del Señor, yo tengo que conocer. Y ellos conocían también porque habían estudiado muchos años, llevaban tanto tiempo estudiando estos insectos, que ellos me podían decir, oye, puedes hacer esto, no puedes hacer esto, y la información que les doy que es muy valiosa. Lo mismo pasa con la ley. Si yo no conozco la ley, si yo no estudio la ley, si yo no vivo la ley, si yo no practico la ley, yo no puedo decirle a otro, oye, tú tienes que guardar los mandamientos, tú tienes que orar más, tú tienes que leer la Biblia, etcétera, etcétera. Porque al no vivir eso, yo juzgo al otro. Y cuando juzgo, lo hago de manera egoísta. ¿Qué quiere decir? Usted es el que está en el error, pero yo no me analizo y digo, oye, tengo que tener cuidado, porque ese hermano es un hermano que puede perder la salvación. Y bien lo dice la palabra del Señor aquí mismo en Santiago. Dice que el que ve que su hermano erra y no le hago corrección, yo me hago cómplice de ese pecado. Y nosotros tal vez simplemente colocamos la llaga en el dedo. Eso se llama juzgar. Le metemos la llaga en el dedo. Estoy hablando de juzgar en términos humanos, no en términos divinos, en términos de los humanos. Entonces, meto la llaga en el dedo. Entonces, y ahí lo hago. Entonces, al meter el dedo en la llaga, me está haciendo mal y estoy juzgando, pero no estoy dando una solución. El corregir a mi hermano implica darle una solución, darle la mano, compartir mi experiencia y llevarlo hacia la salvación. De esto muy bien nos hablaba el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 7 del libro de San Mateo. Y esto lo hemos estudiado varias veces y sé que ustedes lo conocen. Y dice en el capítulo 7 de San Mateo, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. En otras palabras, ten cuidado. Ya saben qué es juzgar. Dice allá a señalar. Eso es juzgar. No ponerse en la situación del otro, sino es atacar. Entonces dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que midáis se os midará. Porque
¿Por qué mira las pajas que están en el ojo de tu hermano y no echan a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Dice la palabra del Señor, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y esta es la diferencia entre querer juzgar y la otra, como decía Santiago ahí en el capítulo 2:8, en amar al hermano siendo cumplidor de la ley. Yo tengo que prepararme, y cuando yo he vivido experiencias que sé que mi amigo, mi hermano está pasando, yo las tengo que compartir para que en esa medida los dos podamos caminar, y como dice la palabra, dos son mejor que uno, ¿cierto? Los dos se fortalecen, y tanto el uno como el otro pueden salir de esa situación. Dice el Señor, nosotros miramos la paja, pero no miramos la viga. En otras palabras, cuando yo juzgo, solo estoy viendo hacia allá. No me estoy viendo a mí mismo. Necesito verme a mí mismo, analizarme a mí mismo, aprender de mis errores, hablar con el Señor, caminar con el Señor todos los días, y cuando vea que un amigo erra, cuando vea que un hermano erra, yo ya estoy en capacidad de compartir lo que he vivido para que él también tenga la posibilidad de salir. Pero obviamente, hermanos, esto no se logra solo hablando, esto se logra viviendo de la mano con nuestro Salvador. Día tras día caminando con Él, día tras día hablando con Él, día tras día cayendo, permitiendo que Él nos levante. Y en esa medida, cuando veo que otro hermano cae, otro amigo cae, yo puedo compartirle y decirle, ven, yo estoy en pie, pero no gracias a mí, sino gracias a nuestro Salvador. Entonces, mis hermanos y amigos que nos ven en esta noche, es importante que nosotros, antes de emitir un juicio, antes de pensar que tenemos la razón, debemos primero analizarnos y mirar si nosotros realmente sabemos de lo que está sucediendo. Porque si tú no sabes de lo que está sucediendo, mejor no opines. Porque si tú no sabes, es mejor callar. Mejor infórmate primero. Y para eso les traigo el ejemplo de los vectores. No sé cuántas personas sabían que ellos son polinizadores y que gracias a ello pues muchos cultivos dan sus frutos, muchos árboles dan sus frutos. De pronto nosotros solo sabemos que zancudo me pica, me genera un daño, pero veamos tal vez esa otra parte. Y así somos nosotros. Nosotros vemos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, y los vemos así como los zancudos. Vemos que están errando, que están haciendo daño, pero veamos esa otra parte en lo que ellos están haciendo lo bueno. Y por eso yo tengo que acercarme a Él, tengo que brindarle mi ayuda, siempre y cuando yo conozca lo que Él está viviendo, yo también haya vivido esa experiencia. Muchos de nosotros no nos creemos o no se creen valiosos para predicar este evangelio. Pero la verdad es que cada uno tiene la capacidad de llevarlo a quienes no lo conocen, porque cada uno de nosotros vive experiencias diferentes que le permiten acercarse a otros que han vivido experiencias similares a las tuyas. Si tú eres una persona que has caído en alguna tentación y con oración y gracias al Señor lo has superado, tú tienes que predicar sobre eso. Tienes que decirle, mira, yo también viví esta experiencia y gracias a que mi Dios estuvo conmigo, obtuve la victoria. Y de esa manera ayudar a otros a que sigan avanzando. Y así con tantas tentaciones que tenemos en este mundo. Recuerden, hermanos, no debemos juzgar, sino como dice ahí Santiago 2:8,
si en verdad cumplís la ley suprema, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. La mejor forma de demostrar que soy un cumplidor de la ley es cuando amo a mi hermano, no de palabra, sino que lo demuestro, que en realidad se nota que yo lo amo, porque cuando él cae, no estoy ahí para enterrarlo más, sino que estoy ahí para ayudarlo a levantar, y no solo levantar, sino que por medio del amor de nuestro Dios, él entienda, comprenda y se dé cuenta del error que ha cometido y de la forma como lo puede llegar a superar. Tú que estás ahí, amigo, hermano, te quiero invitar a que hagamos una oración. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos ayude, que nos permita ver cuán útil somos para llevar este evangelio. Y que si en alguna ocasión hemos juzgado y no nos hemos analizado primero para entender que todos erramos, que nos perdone. Te invito a que inclines el rostro, vamos a orar. Dios eterno, te agradecemos por la santa palabra, por todas las enseñanzas que están ahí. Y queremos en este momento, principalmente yo, Señor, quiero solicitarte que si en algún momento, Señor, he juzgado sin darme cuenta, que me perdones. Pero también, Señor, que me perdones por todas las veces que he juzgado sabiendo, siendo consciente de que lo estoy haciendo. Permite, Dios, que en la experiencia de caminar contigo pueda ayudar a otros a levantarse, a hacer la corrección, porque reconozco que tú eres el único juez y que en mí no está juzgar a los demás, sino en servir para que junto contigo, Señor, podamos habitar en la patria celestial. Rogamos tu bendición, Señor, encomendamos a nuestros hermanos en todas sus calamidades y vicisitudes y sabemos que tú estás ahí escuchándonos, Señor, porque lo hacemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor me les bendiga a cada uno de mis amigos y hermanos que nos han acompañado a esta hora. Esperamos muy pronto volvernos a ver. Que el Señor me los bendiga. Que Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Te guarde Dios de todo mal. Shalom, shalom. Misericordia tenga de ti. Shalom, shalom. Y restablezca su bondad. Shalom, shalom. Él alce su rostro